Buenas tardes, soy Carlos Quesada, alumno de la Universidad José Faustino Sánchez Carrió, de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica. En esta oportunidad vengo a traerles el tema transistores, que es un tema muy importante en la carrera de Ingeniería Electrónica. Para empezar, aquí vamos a dar una pequeña introducción. Los transistores de unión bipolares o bipolares tienen aplicaciones en electrónica analógica y digital. En electrónica analógica, sus funciones son amplificar señales, generar tensiones de referencia, proporcionar energía, proteger de sobrecalentamiento, y en la electrónica digital sus funciones son interruptores controlados por corriente y memorias digitales. Aunque casi cabe resaltar que siempre están dentro de los llamados circuitos integrados. Los transistores es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para producir una señal de salida en respuesta a otra señal de entrada. Cumplen funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. El término transistor es la contracción en inglés de transfer resistor o resistencia de transferencia. Actualmente se encuentra prácticamente en todos los aparatos electrónicos de uso diario: radios, televisores, reproductores de audio y video, relojes de cuarzo, computadoras, lámparas fluorescentes, tomógrafos, teléfonos celulares. Un transistor consta de 3 partes dopadas artificialmente, contaminadas con materiales específicos en cantidades específicas, que forman 2 uniones bipolares. El emisor, que emite portadores de colector, que las que recibe o recolecta, que está intercalada entre las primeras muras de paso de dichos portadores, que sería la base. A diferencia de las válvulas, el transistor es un dispositivo controlado por corriente, y del que se obtiene corriente amplificada. En el diseño de circuitos, a los transistores se les considera como elemento activo, a diferencia de los condensadores o inductores, que son elementos pasivos. Tipos de transistores. Entre los muchos tipos de transistores podemos encontrar los transistores bipolares de unión, los transistores de efecto de campo, los transistores de efecto de campo de unión, transistores de efecto de campo de metal semiconductor y transistores de efecto de campo de metal óxido semiconductor. Cuando nosotros hablamos de los transistores bipolares de unión, estamos hablando de un amplificador de corriente que pasa entre terminales, emisor y colector. En dispositivos de 3 terminales podemos encontrar en los efectos de campo, que están constituidos en fuente, drenaje y puerta, que controlan la corriente entre el drenaje y la fuente. En los transistores de efecto de campo unión, ese es un interruptor electrónicamente controlado. En los transistores de efecto de campo de metal semiconductor, utiliza una tecnología semiconductora superficial, que está especializada para microondas y radares. Y en el transistor de efecto de campo de metal óxido semiconductor, que gracias a su efecto de campo hay un incremento de la conductividad eléctrica. Esto se caracteriza por una capacidad de potencia baja, pero en una alta velocidad de comunicación. Con ello podemos entender los transistores bipolares de unión PNP, NPN, los transistores de efecto de campo, unidos en el canal N, en el canal P, por acumulación o depleción, en el canal P y el canal N, en el caso de la acumulación, y canal P y canal N igual en la depleción. Un transistor bipolar de unión consiste en 2 uniones PN muy cercanas entre sí,
que permiten aumentar la corriente y disminuir el voltaje, además de controlar el paso de la corriente a través de sus terminales. La denominación de bipolar se debe a la conducción y tiene lugar gracias al desplazamiento de portadores de dos polaridades, huecos positivos y electrones negativos, y son de gran utilidad en gran número de aplicaciones, pero tiene ciertos inconvenientes entre ellos, que la impedancia de entrada es bastante baja. Tenemos el emisor, que se diferencia de las otras dos por estar fuertemente dopada, comportándose como un metal. Su nombre se debe a que esta terminación funciona como emisor de portadores de carga. La base, que es la intermedia muy estrecha que separa el emisor del colector, y el colector, que es de la extensión mucho mayor. En su funcionamiento normal, la unión base-emisor está polarizada en directa, mientras que la base-colector está en inversa. Los portadores de carga emitidos por el emisor atraviesan la base, porque es muy angosta. Hay poca recombinación de portadores, y la mayoría pasa al colector. El transistor posee tres estados de operación: estado de corte, estado de saturación y estado de actividad. El emisor base-colector vemos huecos por difusión, pasan del emisor a la base, electrones que pasan por la base al emisor, electrones procedentes del circuito para cubrir las recombinaciones, y el débit corriente de electrones del colector a la base. Configuraciones de transistores. Hay cuatro variables que dependen del tipo de conexión. Aparte, la base común con sus variables, el emisor común y el colector común. En la base común podemos encontrar una ganancia de voltaje mayor de 1, ganancia de corriente menor de 1, que oscila entre 0.92 a 0.98. Hay una mayor ganancia de potencia, mayor de 1. La impedancia de entrada, sin embargo, es muy baja, oscila entre 30 a 40 ohmios. En cambio, la impedancia de salida es muy alta. La aplicación típica para una base común es amplificar altas frecuencias. En el emisor común, sin embargo, tenemos una ganancia de voltaje mayor de 1, una ganancia de corriente mayor de 1 que oscila entre 10 a 400, una ganancia de potencia mayor de 1, impedancia de entrada moderada de 1 kiloohmio a 10 kiloohmio, una impedancia de salida moderada de 10 kiloohmio, 50 kiloohmio, y un colector común, que la ganancia de voltaje en el colector común sería menor de 1, en la ganancia de corriente mayor de 1, que oscila entre 10 a 400, impedancia de entrada muy alta, más de 100 kiloohmios, impedancia en salida muy baja, menos de 100 ohmios. Y esto se utiliza para el acoplamiento de impedancias. Con esto terminamos la parte de teoría y se los dejo con mi siguiente compañero. Yo soy alumno Sarmiento Zarzosa Ángel Mauricio de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión de la Escuela de Ingeniería Electrónica. Para esta ocasión voy a presentar una simulación de un transistor como un interruptor. Como vemos, al lado izquierdo tenemos los dispositivos, que son dos N22, que es el transistor, el capacitor, la batería, el diodo LED, color amarillo, la resistencia y el switch. Ahora pasamos al montaje del circuito. Como ya lo vemos aquí, ya está hecho, cuyos componentes son la resistencia 1 de 100K,
resistencia 2 de 10K, resistencia 3 de 470 ohmios, resistencia 4 de 470K. Tenemos dos transistores, 2N22, un diodo LED color amarillo, un capacitor de 100 microfaradios, una batería de 9 voltios y el switch. Y ahora, como vemos aquí, la resistencia 4 está conectado a la base del transistor 1 y el colector del transistor 1 está conectado a la resistencia 2. Asimismo, el aporte del emisor del transistor 1 está conectado a la base del transistor 2 y el colector del transistor 2 está conectado al diodo LED seguido de la resistencia de 470 ohmios. Asimismo, la parte del emisor del transistor 2 está conectado a la fuente negativa y como tenemos acá nuestro capacitor está conectado tanto a la positiva y a la negativa de la fuente. Y ahora, al cerrar el switch, nos sirve para ver la continuidad de corriente y el LED debería de encender. Y efectivamente, como lo vemos, el LED está encendido. Esto significa que sí hay continuidad de corriente. Ahora explicaremos cómo es el funcionamiento del transistor como un interruptor. Bueno, el voltaje que sale del positivo está alimentando a los tres dispositivos que son las resistencias. Pero la corriente no circula hacia el negativo, porque el transistor en esta parte deja el circuito abierto entre el colector y el emisor, cuando no está alimentado por su base. Pero cuando un transistor está alimentado por su base, lo que hace es un puente, así como un switch, que deja de interrumpir el voltaje y entonces el voltaje comienza a circular tanto por el colector como por el emisor. Ahora si cierro el switch, el voltaje pasó llegando a la base del transistor 1 y alimentando al colector como el emisor. Y el emisor va alimentando a la base del transistor 2. Y asimismo, la parte del colector del transistor 2 alimenta el diodo. Y esto sería el funcionamiento básico del transistor como un interruptor. Bueno, eso sería todo y gracias. Bueno, mi nombre es Leoncio Rivera Marlon Frickson, soy estudiante de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho, estudio la carrera de Ingeniería Electrónica. En esta oportunidad les voy a enseñar cómo polarizar un transistor NPN. Como podemos observar en el circuito, el transistor NPN, por el lado del colector, tenemos conectado una fuente de 15 voltios, seguido de una resistencia de 1,15 kiloohmios. Por la base, tenemos conectado una fuente de 3 voltios con una resistencia de 15 kiloohmios. Y el emisor está conectado a tierra. Bueno, empezamos. El voltaje 3 voltios de la base, de la alimentación de la base, es igual al 15 kiloohmios por la corriente que está pasando por la base, la corriente IB, la corriente de la base, más 0,7. 0,7 es el voltaje de la base emisor, que es igual a 0,7. 0,7 es porque el transistor está fabricado de silicio. Como podemos observar que nuestro beta es 200 y el transistor es de silicio. Bueno, resolviendo
La corriente de la base es igual a 0,1533 mA. La corriente de colector es igual a beta por la corriente de la base. Reemplazando los valores tenemos que beta, que nos vale 200 por 0,15 por corriente de la base, nos da un resultado que la corriente de colector es igual a 30 mA. Seguimos, que la corriente del emisor es igual al beta más 1 por la corriente de la base. Reemplazando los valores 200 más 1 por 0,1533 nos da un valor de 30,81 miliamperios. En el load podemos calcular la base del colector emisor, el voltaje del colector emisor, perdón, que es igual a la fuente, que es 15 voltios menos 1,5 kiloohmios por la corriente IC, por la corriente colector, que es 30,6. Eso nos da un voltaje de colector emisor de menos 30 voltios. Como resultado final, tenemos que la base del colector emisor es igual a menos 30 voltios. Y la corriente del colector es igual a 30 miliamperios. Cuando el voltaje colector emisor es negativo, no quiere decir que está mal polarizado. Y podemos dar como respuesta en este ejercicio que está mal polarizado y el transistor se encuentra en una zona de saturación. A continuación, vamos a polarizar otro transistor, pero este transistor va a tratar de un tipo PNP. Esta vez el transistor tiene como beta 100 y está fabricado de germanio. Como podemos observar, en la zona del colector está alimentado con una fuente de menos 9 voltios, seguido de una resistencia de 1K. En la base tenemos una resistencia de 10K conectado a tierra y el emisor una resistencia de 1,2 kiloohmio conectada a una fuente de 5 voltios. En el IN podemos observar que la fuente de 5 voltios es igual a 1,2 kiloohmios por la corriente del colector, más 0,3 es el voltaje del emisor a la base. 0,3 es igual porque el transistor, recordemos que está fabricado de germanio. Es un dato de fábrica que nos ofrece el fabricante. La corriente del emisor es igual al 3,91 miliamperios. Para calcular la corriente de la base, solo tenemos que dividir la corriente del emisor sobre el beta más 1, donde tenemos que la corriente de la base es igual a 0,0387 miliamperios. La corriente colector es igual al beta por la corriente de la base, donde la corriente de la base nos viene a dar el valor de 3,87 miliamperios. Y el corriente emisor es igual al beta más 1 por IB, o sea, corriente de la base. Reemplazando tenemos que 200 más 1 por 0,1533 nos da como resultado que la corriente emisor es igual al 30,81 miliamperios. En el lado de load tenemos que 14 voltios es igual a la suma de 5 con el voltaje menos 9 voltios. Eso lo igualamos a la suma de voltajes. El primer voltaje es 1,2 por la corriente del emisor. Podemos observar la resistencia 1,2 por la corriente que está subiendo, más el voltaje del emisor colector, más 1 por la corriente de colector, por la resistencia de acá, por 1 kiloohmio por la corriente del colector. Eso nos da un voltaje de emisor colector igual a 5,43 voltios. Como resultado final tenemos que el voltaje emisor colector es igual a 5,43 voltios y la corriente de colector viene a ser igual a 3,87 miliamperios. Yo soy Gustavo Ronceros, de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, de la Escuela Ingeniería Electrónica. A continuación de la exposición, aquí tenemos aplicaciones de los transistores.
Los transistores tienen una multitud de aplicaciones, entre las cuales se encuentran las siguientes. Amplificación de todo tipo. Tenemos la radio, la televisión, la instrumentación, la detección de radiación luminosa, que en este caso sería el fototransistores, ¿no? A continuación tenemos la generación de señal también. Aquí también tenemos, ¿no?, los osciladores, los generadores de onda, emisión de radiofrecuencia. Bueno, aquí en las conclusiones, mis compañeros y yo tuvimos muchas cosas en común, dimos cada punto de vista, el laboratorio, y llegamos a la conclusión que sea más entendible y más colectora con nuestra facultad, la Escuela de Ingeniería Electrónica en este caso, ¿no? Como ya hemos podido ver en el reporte, hemos conocido la variedad de aplicaciones de los transistores. ¿Qué quiere decir esto? Que esto se utiliza en la composición de sistemas electrónicos, ¿no? Bueno, también hemos realizado la forma de utilizar, medir y conocer las aplicaciones de los transistores, así como sus materiales de composición y los instrumentos para tomar lecturas. En una de ellas tenemos la polaridad del transistor NPN y el PNP. El punto número 2 sería de lo que se deduce y podemos afirmar a qué electrodo corresponde cada pastil, sea base, colector o emisor. Son los 3 puntos claves donde podemos encontrar el transistor. Con estos 3 puntos claves nos va a salir cualquier solución y nos va a dar la respuesta, ¿no? Son los 3 puntos clave, como les repito.